Vamos dándole la bienvenida al resto de personas que se han ido conectando. Muy buenos días para todos. Les damos una calurosa bienvenida de parte de Cemento San Marcos. Les contamos pues que por estos días nos encontraremos trabajando desde casa, por otros días más, pero pues la idea es que podamos llegar a todos ustedes con la mejor información técnica. Para eso nos acompaña el día de hoy nuestro jefe de asesoría técnica, el ingeniero Robert Quintero, con la charla sobre curado y protección. Buenos días, ingeniero Robert, ¿cómo amanece? Buenos días, Alejandro, ¿cómo me escuchan? Súper bien, perfecto. Muy bien, entonces demos inicio, Alejandro, muchas gracias. Vale, perfecto. Gracias a usted, ingeniero. Buenos días, amigos. Gracias por conectarse una vez más a- a esta continuación, digamos, porque esta es la tercera semana que estamos eh, haciendo, digamos, socialización de algunos temas que son importantes para quienes están muy relacionados con este tema de la construcción, específicamente a lo que tiene que ver con la producción de concretos. Vamos a hablar hoy entonces de curado y protección del concreto. Bienvenidos entonces, por acá veo que se nos ha conectado eh, gente nueva, tenemos una visita muy agradable desde Barranca Bermeja. Bueno, está muy chévere, vamos a arrancar. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Siempre pues procuro iniciar contándoles un poquito de la historia, algo de los antecedentes que nos traen hasta hoy en día, desde que el hombre descubrió los primeros cementantes de la historia, por allá 7000 años antes de Cristo, por los egipcios, los romanos. Hablamos en esa primera charla que es en la época del Imperio Romano, cuando descubrimos los primeros cementos hidráulicos de la historia, que básicamente esos son los que normalmente hoy en día llamamos cementos. Realmente son cementos hidráulicos. Y bueno, la gran versatilidad que ellos tienen pues para que hayamos logrado llegar pues, a suplir estas grandes necesidades y aceptar estos grandes retos que nos pone la vida, ¿no? Entonces construimos todo tipo de obras, desde túneles por debajo del lecho marino, viaductos, represas, etcétera, etcétera. Eh, esa, eh, esos grandes retos pues que estamos aceptando todos los días desde el punto de vista de la ingeniería y de otras prácticas, arquitectura y otras ingenierías, pues no solamente la civil. Construimos grandes edificios, les mostraba mucho de lo que hemos hecho también en Colombia, con una reflexión importante cuando iniciamos, y era que no importa que estemos enfrentados a estos grandes proyectos, donde con seguridad estamos haciendo concretos muy interesantes, no importa esos grandes concretos que están ubicados en el récord de altura pues del mundo, o el récord de altura en viaductos o de túneles, en fin, son tan importantes como los concretos que hacemos todos los días. ¿Recuerdan? Esa era una de las primeras reflexiones que hacíamos, porque los principios básicos del concreto, sea para estos grandes concretos o para los concretos que hacemos todos los días de 3000 libras, por ejemplo, que es el más usado, pues los principios básicos son los mismos. Entonces ahí fue donde nosotros hablamos primero de todo el tema de características de los materiales, sus cuidados, cómo seleccionar los materiales y cómo almacenarlos, cómo mantenerlos para un adecuado comportamiento durante su uso. Hicimos por ahí un brinco a hablar de morteros, tanto de pega como de revoque. Creo que fue la charla anterior, sí, que hablamos de dosificación y mezclado. Colocación lo hicimos posteriormente.
Y hoy vamos a hablar de, como digo yo, pues de ese último broche con el que debemos cerrar cualquier producción de concreto y es el curado. Hablábamos algo del cemento, una serie de propiedades que el cemento le confiere a la mezcla. Voy a reiterar un poquito acá, básicamente para resaltar las últimas que van a ver ahí en rojo, porque están muy relacionadas con el tema de hoy, con el tema de curado y protección. Necesitamos controlar muy bien ese fraguado eh, para que se den los tiempos estimados. Gran parte de eso es el aporte que hace el curado, pero además tiene una incidencia muy alta en resistencia, durabilidad y en una buena apariencia para esos concretos. Recordemos que todas estas propiedades las alcanzamos gracias a un riguroso proceso de producción con todos los controles de calidad. Acá quiero también, como parte de la concientización de lo que ocurre en el cemento, quiero centrarme rápidamente en este proceso durante la producción que es la clinkerización, o sea, es cuando metemos la materia prima que mayoritariamente es caliza, la metemos al horno y a través de unas reacciones químicas por temperatura lo transformamos en un material llamado clinker. Recuerdan, hablamos del clinker, que es el que tiene todas las propiedades químicas e hidráulicas del cemento. Que todo eso lo metemos luego a un molino y eso finamente pulverizado es lo que da origen al cemento. Bueno, lo que queremos resaltar aquí es que este material llamado clinker, que es la parte activa de nuestro cemento, pasó por un proceso de clinkerización que llega más allá inclusive de la calcinación. Es un proceso que llega hasta 1450, 1500 grados centígrados. Y eso es lo que le da origen a las reacciones químicas que están encerradas ahí en este material. Entonces, esto de pronto nos da una idea de por qué el cemento cuando reacciona genera altas temperaturas. ¿Sí? Eso es lo que hace que el cemento sea exotérmico. Pasó por un proceso de transformación química a través de altas temperaturas. Entonces, cuando él reacciona en la obra, cuando lo hacemos, cuando lo hidratamos, él empieza a generar calor. Eh, También, pues tampoco es nuestra intención que ustedes dominen la química del cemento. Si lo hacen perfecto, sino rápidamente también parte de esa, de esa justificación, que si entendemos por qué la reacción es así, seguramente vamos a ser más juiciosos a la hora de hacer un curado. Mire, ese clinker que les mostraba, esa piedrita que tiene toda la parte activa química del cemento, si la miramos al microscopio, está compuesta por una serie de cristales, los llamamos así pues en la química del cemento los silicatos. Esos silicatos son los que le dan la resistencia al cemento. Esos son los que al hidratarse empiezan a, a generar unos productos de hidratación, unos enlaces que iniciando son muy débiles, pero en la medida que van reaccionando van generando algo de temperatura. Y gran parte de la temperatura también nos la aporta este otro ingrediente que es el responsable del fraguado, este que estoy señalando acá. Este es el responsable del fraguado. Y tenemos por ahí un último componente, digamos que su aporte en resistencia y en calores de hidratación no es muy alto. Pero todo este recuento lo quiero hacer sencillamente para que entendamos que cuando hidratamos el cemento, esos componentes que les acabo de mostrar, cada uno tiene un comportamiento diferente en cuanto a generación de calor, en cuanto a liberación de temperatura. Entonces, digamos que entre los silicatos, el que más temperatura aporta, y estamos hablando de temperaturas a muy corto plazo, mire, este tiempo, y por acá arrancando en las primeras reacciones, el que más libera calor es el C3A. Y luego hay otro que empieza a generar calor y de una manera importante, perdón, el C3S, que es el silicato que nos da las resistencias iniciales, perdón, creo que dije C3A, no, C3S. Ahora sí el C3A, que es el responsable del fraguado,
también a muy corto plazo genera unas temperaturas muy altas. Insisto, sin querer ahondar en este tema de la química del cemento, simplemente es para dar a entender que eso genera unas temperaturas que tenemos que empezar a controlar. Y si a eso le sumamos, sencillamente pues son reacciones exotérmicas, ¿correcto? Y si a eso le sumamos que el clima hace un aporte muy importante, inclusive más que el mismo aporte que genera el cemento en cuanto a temperaturas. Les hablábamos, este es un reencauche de un par de filminas que vimos en la conferencia anterior, ¿sí? Los tiempos de fraguado dependen más de las condiciones ambientales que de los mismos tiempos de fraguado del cemento como tal. O sea, cuando nosotros medimos en el laboratorio los tiempos de fraguado, esto que este dato que aparece aquí de clima cálido no es un dato que obtengamos en el laboratorio, es un dato más o menos recomendado cuando estamos en obra en clima cálido. No contamos con más de 30 minutos para hacer una colocación y acabado del concreto, o sea, es con seguridad 30 minutos o muy cerca de ahí. En climas cálidos empieza ya a fraguar. En climas fríos se puede demorar un poco más, ¿sí? Pero si medimos eso en laboratorio, por ejemplo, con estos aparaticos, que son unas agujitas que dejamos penetrar en una pasta de cemento, ahí donde estamos probando los fraguados del cemento en condiciones controladas. Aquí estamos hablando de tiempos de fraguado inclusive hasta de 130, 140 minutos, pero en obra la realidad es otra. En obra, en clima cálido, como les expresé aquí, podemos estar hablando de hasta de menos de 30 minutos. Entonces eso es lo que tenemos que ser conscientes. Hacen más aporte las condiciones ambientales que los mismos tiempos de fraguado del cemento, ¿sí? Podríamos hablar casi que los tiempos de fraguado del cemento son apreciables frente a las condiciones ambientales. ¿Qué otras cosas nos inciden en los tiempos de fraguado? Bueno, la temperatura de los agregados, ¿sí? Recuerden que por eso también recomendábamos que los agregados, en lo posible el agregado grueso, no esté expuesto al sol o al menos lo estemos hidratando, lo estemos humedeciendo para que la temperatura baje. La temperatura del agua también incide para uno controlar más los tiempos de fraguado y la misma temperatura del concreto cuando estamos hablando, por ejemplo, de concretos masivos. La forma más eficiente de controlar las temperaturas es controlando la temperatura del agua. Inclusive si estamos hablando en climas fríos, si uno tiene retrasos en los fraguados por condiciones ambientales, la forma más eficiente de mejorar esos tiempos de fraguado es incrementando la temperatura del agua. Y al contrario, en climas cálidos, como les mencioné, hablando de concretos masivos, uno controla más fácil la temperatura del concreto, bueno, a través de muchas variables, pero la más representativa tal vez es la temperatura del agua. La cantidad de agua también que se adiciona a la mezcla, la cantidad de cemento y el tipo de cemento también pueden incidir en la generación de temperatura de la mezcla. La humedad y temperatura del medio ambiente, como ya lo dijimos, la velocidad del viento no es para nada despreciable. El viento puede hacer que mi concreto se seque más rápido. Y las temperaturas también de los equipos, por maletas y de equipos de colocación y de mezclado, etcétera, etcétera. Entonces, por eso una recomendación importante que dimos en su momento es que ojalá el agregado grueso, la grava, la podamos humedecer en climas cálidos. Ahora sí hagamos una definición de curado. Digamos que el ambiente, ¿sí? Cualquiera de las condiciones ambientales, digamos, incide tan fuerte en nuestro comportamiento del concreto fresco, inclusive en las primeras horas del concreto endurecido. Es muy importante que nosotros controlemos las condiciones de temperatura y humedad, ¿sí? Recuerden que el cemento dentro del concreto se empieza a hidratar y el resto del agua empieza a evaporarse. O sea, parte del agua es para la hidratación del cemento, parte del agua de mezclado es para la hidratación del cemento y el resto del agua es para, termina evaporándose. Recuerdan, hay un agua que ayuda a la manejabilidad de la mezcla, que le da, que lubrica los agregados para poderlos mover dentro de la mezcla.
esa agua se evapora, pero es muy importante mantenerle la humedad para que el cemento siga reaccionando. Entonces, resaltamos acá esas, eh, esas frases que consideramos importantes. Vamos a mantener la temperatura y la humedad para que la reacción química del cemento se siga dando. ¿Eso qué hace? Entre otras cosas, me controla fenómenos de contracción y de permeabilidad. En la medida que yo permita que mi concreto se seque y se me formen capilares, la permeabilidad va a aumentar. Claro, por la evaporación del agua y, y todo eso contribuye con una mejor apariencia, mejora mucho la resistencia y de manera muy importante a la durabilidad de ese concreto. Esto no lo quité, hice dos filmines de lo mismo, aquí estamos básicamente repitiendo. Ahí resaltamos lo que consideramos importante dentro de la definición de curado. Entonces, ¿qué estamos diciendo allí? Que la partícula de cemento, ¿sí? Inicialmente este es un granito de cemento que todavía no entraba en contacto con el agua, no se ha empezado a hidratar. Cuando ya lo hidratamos en las primeras horas, empieza a formarse unos productos de hidratación o gel del cemento. Normalmente le llamamos así también gel del cemento. Y a través de las horas se sigue hidratando. Él no se hidrata inmediatamente, ni siquiera en esas primeras horas de fraguado que estamos hablando, termina de hidratarse el cemento, la partícula de cemento. Entonces necesitamos garantizarle la humedad para que la partícula de cemento se siga hidratando. Si quiere aquí, podemos inclusive interpretarlo como una manera de hacer de ser más cuidadosos con el dinero, ¿no? A veces nos permitimos decir que el costo del cemento es alto, pero mire que decimos eso, pero no lo aprovechamos al máximo. Una forma de aprovecharlo al máximo es manteniéndole la humedad por más tiempo para que ese granito de cemento pueda desarrollar más propiedades. Inclusive llegando a los 28 días, todavía ese granito de cemento me sigue dando propiedades, ¿sí? Entonces, el fragua en las primeras horas, pero necesito garantizarle la humedad en el resto de días para que ese gel del cemento que se me está produciendo, esos productos de hidratación, todos esos enlaces, empiecen a obturarme poros, a cerrarme capilares, a mejorarme resistencias y a mejorarme la apariencia y la durabilidad del concreto. Esto de otra forma, creo que habíamos hablado de un poco de lo que es la relación agua-cemento. Recuerdan que cuando tenemos, por decir algo, el primer caso que tenemos acá, muy poca agua con la misma cantidad de partículas de cemento. Las partículas de cemento se hidratan con el agua de la mezcla, se hidratan y forman esos gel del cemento. El resto del agua se evapora, ¿sí? Y en la medida que yo tenga las partículas de cemento más cerca, o sea, porque tengo una relación agua-cemento muy baja, pues voy a tener una mezcla más densa, menos porosa, más durable. Contrario al caso, a este otro caso, donde tengo una relación agua-cemento muy alta, las partículas se hidratan, la misma cantidad de partículas se hidratan y el agua se evapora. Estamos hablando de mayor cantidad de agua. Recuerden, aumentó la relación agua-cemento y empezamos a tener una matriz más porosa, ¿sí? Más permeable, menos durable. Cuando nosotros garantizamos la humedad, puede ser que tengamos un caso intermedio donde, digamos, no me excedí en la cantidad de agua, pero me pasé ligeramente por temas de manejabilidad, o sea, no logro una pasta cementante tan densa, ¿sí? Pero sí le incorporé un poco más del agua óptima, ¿sí? Igual las partículas de cemento se hidratan. El agua con la que no reacciona el cemento se evapora por condiciones ambientales y por la misma reacción exotérmica del cemento, el agua se evapora, pero si le garantizo la humedad a través del curado, las partículas de cemento se pueden seguir hidratando, formándome más geles y haciendo que se densifique esa pasta. Digamos que esto es una posibilidad muy importante que nos da el curado,
Siempre y cuando estemos hablando de relaciones agua-cemento por debajo de 0.7. Cuando empezamos a tener relaciones agua-cemento por encima de 0.7, ni siquiera un curado muy bueno puede garantizarnos que la pasta reduzca sus capilares. Con relaciones agua-cemento entre 0.5 y 0.6, ahí vamos más o menos mejorando la condición. Insisto, garantizando un buen curado. Todas estas son formas que he buscado para explicarles la importancia del curado. Otra forma tiene que ver con lo anterior, es que en la medida que yo entre más días le garantice la humedad a ese concreto, el porcentaje de poros empieza a reducirse. ¿Por qué? Porque precisamente ese gel del cemento que se empieza a formar, empieza a taparme poritos, a obturarme capilares. Eso es parte importante del frogado, como también hemos pues insistido en otras ocasiones y en todos los textos lo encuentran, y en todas las conferencias se encuentran ustedes, que cualquiera de estas curvas de desarrollo y resistencia de un concreto, en la medida que garanticemos más días de curado, esa curva de resistencias va a ir aumentando. Por ejemplo, la línea roja es un ejemplo de un concreto que no se cura, entonces su resistencia sube hasta cierto punto y esa resistencia ahí para. No le estamos garantizando la humedad para que se siga desarrollando las resistencias. En la medida que vamos curando 3 días, 7 días, 28 días, vamos teniendo curvas más altas, o sea, vamos a generar mayores resistencias. Recuerden ustedes que insistimos mucho en que el curado sea mínimo 7 días, al menos 7 días de manera ininterrumpida. El curado es para empezarlo a hacer lo más rápido que se pueda, sin afectar la superficie del concreto. Vamos a ir mirando una serie de imágenes de formas de curar, que algunas son fotos nuestras, otras son fotos prestadas, otras de internet, pero nos van a servir para analizar ciertas situaciones, ¿no? Ustedes estarán de acuerdo conmigo en que el mejor curado es el que garantiza que siempre encima de la superficie haya una película de agua. Eso lo garantizamos si inundamos la superficie. Mientras sea posible inundar la superficie, ese será el mejor curado posible. Si no, bueno, y cuando no podemos inundar, pues igual tenemos que garantizar que la superficie mantenga húmeda. Entonces no estamos hablando de poquita agua, y en climas cálidos tenemos que hacerlo de manera generosa. Nosotros no podemos esperar a que la superficie empiece a cambiar de color. Cuando la superficie empieza a cambiar de color, eso significa que se está secando, ¿sí? Hablemos, por ejemplo, de casos específicos como las mezclas hechas con el cemento nuestro. El cemento San Marcos tiene una particularidad, y es que es un cemento muy claro. Un cemento que nos puede aportar muchas propiedades desde el punto de vista arquitectónico o estético, y ese nos permite también, entre otras cosas, percibir muy bien el cambio de color. Recuerden ustedes que cuando la mezcla está húmeda se ve muy oscura, y en la medida que se va secando se empieza a aclarar. Entonces, en la medida que empiezan a ver las superficies muy claras, significa que ya está la humedad abandonando la mezcla. Es importante que inmediatamente empecemos a rociar agua. Insisto, a rociar agua de manera generosa. Y si estamos hablando de climas cálidos, es más que necesario, es un requisito. Si no podemos estar rociando agua todo el día, pues usamos algunos materiales que retienen humedad, lonas, telas, este tipo de, por ejemplo, de telas de yute o costales. Aquí la foto inclusive nos sirve para evaluar un poco. Esto no es simplemente colocar telas ahí encima, hay que garantizar unos buenos traslapos, que la tela quede bien extendida. Por ejemplo, si aquí estamos hablando de los primeros días, acá tenemos una condición bastante crítica, y es que ya tenemos un concreto completamente seco, y porque no sé, creemos que el solo hecho de tratar de hacer las cosas ya es suficiente. Entonces, colocarle encima acá unos costales, unas telas, no me va a garantizar que de verdad el concreto se esté curando, ¿sí? Y si este material se seca, al contrario, empieza a revertirme el fenómeno, empieza a absorberme la humedad del
y me acelera ese fenómeno de secado y voy a tener problemas mayores por contracciones, ¿no? Por pérdida de volumen. Entonces, es una condición que hay que mejorar y cuando en el caso de que usemos telas postales, el mismo papel del cemento lo ponemos encima. Todo eso es muy importante que lo hagamos bien traslapado. A veces usamos tierra o arena y acerrín. En todos los casos es muy importante revisar que esa tierra, esa arena o ese acerrín no me manche el concreto. El acerrín normalmente está compuesto por unos ácidos tánicos que me pueden generar algunas manchas. Eh, una tierra, por ejemplo, dependiendo de su composición, también puede generarme manchas. Entonces, son aspectos que es muy importante tener en cuenta, ¿no? Para efectos estéticos de la superficie. Ya son otros tipos de curados posibles. En cualquiera de los casos, al igual que poniendo telas, costales, papel encima, debemos garantizar que este material que ponemos aquí encima se mantenga húmedo. O sea, ya no vamos a estar rociando agua todo el día para el caso de los climas cálidos, pero sí debemos rociar agua al menos unas 2, 3 veces en la mañana, 2, 3 veces en la tarde, con tal de garantizar que ese material mantenga húmedo. Entonces es muy importante que alguien esté vigilando esa condición de humedad de ese material que me está protegiendo el concreto. Podemos usar este tipo de películas o membranas, ¿sí? Para climas cálidos recomendamos más plásticos blancos y para climas fríos recomendamos más los plásticos negros. Pero digamos pues que no es un requisito, es una recomendación y es muy importante que cuando tengamos esta situación garanticemos los traslapos, al menos 15 centímetros de traslapo entre cada hoja plástica o entre cada una de esas láminas de poliuretano que pongamos ahí encima. Cada una de esas láminas plásticas o de cualquier otro material impermeable estén bien traslapadas. Tener un tipo de material de este estilo, plástico o cualquier membrana así impermeable, ¿qué es lo que necesita? ¿Cuál es el requisito que se necesita? Que la humedad se quede ahí atrapada y no abandone la mezcla. Entonces, por eso es muy importante garantizar esos traslapos. En la medida que tengamos una zona desprotegida, como el plástico o esa membrana me aumenta la temperatura del concreto cuando sale el sol y con la misma reacción exotérmica del cemento empieza a acumularme temperatura ahí debajo. Si yo le dejo escapar por algún lado, si dejo algún vacío, perdón, alguna parte sin traslapar, un pedazo del plástico roto, eso lo que hace es acelerarme la pérdida de humedad porque eso que se me forma debajo de esa película en algún momento puede ser vapor de agua y al dejarle espacio por donde escaparse, pues él abandona la mezcla. Por eso también es muy importante que cuando usamos estas membranas, las levantemos y rociemos agua. ¿Sí? Esto tampoco nos exonera de estar rociando agua. En la medida que veamos que la humedad debajo de la superficie, mire, acá estamos levantando el plástico, no nos conformamos con solo poner el plástico, se levanta todos los días y se está humedeciendo. En el caso de este muro, lo mismo una losa. Ahí sí me perdonan un poco los colegas, pero cuando creemos que sabemos las cosas nos volvemos un poquito, bueno, no sé, no sé, reinventamos los conceptos, pero mire este caso, acá los señores pusieron un costal que mantiene la humedad y aún así pusieron encima un plástico para retener esa humedad. Y aún así todos los días lo levantan, rocian agua y vuelven y lo cubren. Nosotros tuvimos aquí un caso hace años les hicieron unos pavimentos del centro de eventos Valle del Pacífico. El constructor de esos pavimentos fue un ingeniero industrial. Agarró unos equipos que tenía el papá que sí era ingeniero, un ingeniero viejo de acá de la ciudad. El hijo, como buen ingeniero industrial, puso a producir esos equipos
Y el señor ingeniero industrial, el señor es especialista en procesos. Él hizo caso estricto, él consultó, le hicimos estas recomendaciones y él hizo caso estricto a estas recomendaciones. Estamos hablando de superficies como pavimentos que exhiben una gran área en una zona como esa zona donde hay fuerte incidencia de, de la temperatura y del sol. Y el señor no tiene necesidad de ponerse a inventar conceptos. Él dice, yo hago caso. ¿Sí? Y a toda su gente la ponía todos los días a levantar esos costales, a levantar ese plástico, a rociar agüita y otra vez a taparlo. ¿Sí? Y el resultado fue excelente. ¿Sí? Este es un caso donde también esto es muy importante considerarlo, asegurar muy bien esas lonas o esas telas, esos plásticos, porque sabemos que tenemos viento, sabemos que por cualquier otra situación se nos puede mover, pueden pasar cosas como esta, colocamos juiciosamente una tela de yute o de costal, pero por algún descuido dejamos que se nos descuelgue y empezamos a dejar zonas desprotegidas. Entonces, todos esos son temas importantes de controlar. Decía ahorita en algún momento, no es solo tener la buena intención, hay que garantizar que lo que estamos haciendo esté bien hecho, o sea, de manera consciente. Recuerdan que cuando arrancamos las primeras charlas, yo hacía un llamado era a eso, a tener la conciencia en cualquiera de las cosas que hagamos en la vida. Uno tiene que tener la conciencia y entender lo que estamos haciendo. En el tema de los concretos es exactamente igual. Cuando garantizamos un curado, por ejemplo, colocamos cualquiera de estas envolturas, es para garantizar que estén perfectamente amarradas, que me lapos, no dejar zonas descubiertas, o hacerlo, digámoslo, a la antigüita, ¿no? O a la forma tradicional, echando agüita. Lo mismo, evitando el cambio de color. Digamos que acá ya vemos un cambio de color entre lo que ya se humedeció y lo que no está humedecido. Bueno, esa es una condición que no queremos. Al menos los 7 primeros días no permitir que esto pase, pero aún así, aún siendo elementos verticales, debemos esmerarnos por tener un buen mantenimiento de la humedad de estos elementos. Mire que es posible. Claro, hay grandes proyectos que lo justifican, pero mire, inclusive me gusta esta foto porque sale la bandera de Colombia para que veamos que sí es posible en nuestro país ser generosos con por ejemplo, con el curado. Tristemente no es lo habitual, ¿no? He tenido la oportunidad de interactuar con algunas constructoras, especialmente las que construyen con sistemas industrializados, por ejemplo, que ese tipo de construcción donde cada día se hace un apartamento o 2 apartamentos porque están rotando la formaleta en menos de 12 horas ya han quitado la formaleta y arman inmediatamente el siguiente apartamento. Y eso no les da tiempo normalmente pues para hacer un buen curado. Pero adicional a eso, no se toman las medidas como tener unos rociadores al menos las primeras horas. Cuando estamos hablando de sistemas industrializados, normalmente estamos hablando de concretos con unas resistencias iniciales altas. Sus reacciones son más tempranas y esas primeras horas son importantísimas para temas de curado. Nosotros terminamos de colocar un concreto, por decir algo, a las 4:30 de la tarde. A las 5 todo el mundo se va y antes de las 5:30 ya empieza uno a ver la formación de fisuras por retracción o contracción plástica del concreto, porque el agua abandona la superficie. Digamos que a esa hora de pronto ya no es la incidencia del sol, pero sí del viento. Y el viento empieza a robar bastante agua de la superficie y empiezan a verse ese tipo de contracciones. Entonces uno fácilmente puede dejar una persona encargada de hacer el rociado, unos rociadores que se prendan en ciertos horarios, unas películas plásticas, en fin, invertir un poco
en algo que me va a mejorar mucho la apariencia y el comportamiento futuro de ese concreto. Inclusive tengo la experiencia de algunos casos donde ese tipo de descuidos eh, generó una millonada en reparaciones de fisuras, fisuras de contracción plástica, ¿sí? Entonces, ese tipo de situaciones es muy bueno eh, dimensionarlas, porque estoy seguro que ninguno quiere gastar en reparaciones que se pudieron haber evitado si hubiéramos hecho todo desde un principio bien. Tenemos este tipo también de protecciones con estas películas curadoras o películas químicas o los comúnmente llamados antisoles, se rocian sobre la superficie. Tenemos pues también, bueno, personalmente conozco las películas blancas y las películas rojas, no sé si existe otro color. Eh, pero ¿cuál es el objetivo de ese color? Que nosotros podamos visualmente controlar que estemos colocando una capa muy pareja de este material. Entonces, cuando el señor es juicioso, ¿sí? Así como hablábamos con el tema del vibrado, hablábamos de la persona que hace el vibrado, que es una persona juiciosa, consciente de lo que está haciendo, pues asimismo el que está colocando esta película curadora debe ser muy consciente que lo que tiene que lograr es una superficie parejita, ¿sí? Parejita, que se vea como una alfombra. Hay que mostrar también fotos de las cosas que se ven bien. Entonces uno ve aquí cómo está de bien esta capa de, de película curadora, de antisolo, de membrana curadora. ¿Sí? Excelente, ¿no? Pero también de manera lamentable encontramos estos casos, ¿sí? Digamos que si vamos a hacer esto es mejor no botar la plata, ¿sí? Este tipo de cosas no nos las podemos permitir, ¿sí? Y una vez colocadas esas películas, otro error muy frecuente es que empieza a haber tránsito por ahí encima, ¿no? El mismo día o al otro día empezamos a pasar por ahí encima o empezamos a arrastrar materiales por ahí encima y obviamente eso empieza a arrancar esa película de protección. Entonces estamos dejando que por ahí, por esos huecos que vamos dejando con la suela de nuestros zapatos o con un material que estemos arrastrando por ahí por encima de la superficie, pues por ahí se va a empezar a escapar el agua en forma de vapor. Esos son temas en los que también tenemos que ser muy conscientes de los controles que debemos hacer para que no nos pase. No solamente es un tema de temperatura, ¿no? También es un tema de humedad, inclusive de humedad relativa del ambiente. Cuando nosotros tenemos una combinación de baja temperatura, acá en este lado donde estoy señalando, temperaturas por acá bajas, 15, 10, menos de 5 grados, y humedades relativas altas, que podemos tener un curado, no es que nos exoneremos necesariamente de un curado, debemos hacer un curado prudente, inclusive para climas fríos hay recomendaciones de curado muy importantes. Nosotros nos concentramos mucho en hablar de curado en zonas cálidas, pero también en climas fríos, por ejemplo, temperaturas por debajo de los 10 grados centígrados, 5 grados centígrados es crítico en muchas normativas. Digamos que en el país no conozco este tipo de normativas, pero en otros países sí. Definen clima frío como aquel clima que tiene al menos 3 días de seguido temperaturas por debajo de 5 grados. O algunos definen como temperaturas sencillamente inferiores a 5 grados, ya la podemos considerar clima frío. Y en esos casos el curado debe garantizarme una mayor temperatura. En esos casos se recomienda que mantengamos una temperatura de curado al menos de 10 grados centígrados, porque por debajo de esa temperatura, por debajo de 10, 8 grados centígrados, empieza a inhibirse la reacción química del cemento. El cemento empieza a reaccionar muy lento. Entonces, en climas fríos también hay que tener mucho cuidado con los curados. Digamos que mientras garanticemos la humedad, podemos hacer un curado prudente, pero mire que a pesar de tener eh, climas, perdón, sí, climas con temperaturas bajas, en la medida que vayamos teniendo
poca humedad, el riesgo empieza a aparecer y de todas maneras, ahí sí que con mayor razón necesitamos garantizar un curado al menos de 7 días, en la medida que estemos en zonas frías muy secas. El peor de los escenarios, pues tener temperaturas altas y humedades relativas, humedades ambientales bajas. Ahí necesitamos ser muy eficientes con el curado, muy exigentes con el curado. ¿Sí? Entonces, esto nos permite tener parte de esa conciencia de lo importante que es el curado. En muchos textos de tecnología del concreto nos presentan estas cartas, estos abanicos donde lo que hacemos es revisar varias condiciones en el concreto y en el ambiente para al final saber si debemos curar o no. En este tipo de cartas lo que necesitamos verificar es que la velocidad de evaporación no sea mayor a 0.5 kilos, o sea, que el agua de la mezcla no se evapore a una velocidad mayor de medio kilo de agua cuadrado por hora. ¿Sí? Y entonces esta carta lo que nos dice, entonces evalúe la temperatura ambiente. Bueno, la idea es que no nos pasemos entonces de este valor, 0.5. Ubiquémoslo acá, 0.5, donde acaba de poner el señalador, aquí es 0.5. Bueno, hagamos un caso típico. Vamos a evaluar una temperatura ambiental de, digamos, unos 27 grados, 27, 28 grados. Eso es normal para una ciudad como Cali en las primeras horas de la mañana, ¿no? Y la humedad relativa, más o menos, digamos, un 50%, días que no estamos en invierno. Luego, cuando llegamos a esta curva de la humedad relativa del 50%, nos vamos derechito a la temperatura del concreto. La temperatura del concreto puede estar alrededor de 30 grados. Es normal que si no tomamos las medidas de controlar la temperatura del agua y de los agregados, las temperaturas del concreto están inclusive por encima de los 30 grados. Luego bajamos hasta la velocidad del viento, porque la velocidad del viento, recuerden que también inciden ayudándome a que el agua abandone muy rápido la mezcla. Entonces llegamos a una velocidad del viento relativamente moderada, una velocidad de 20 kilómetros por hora. ¿Sí? Y de ahí nos venimos ya para este eje donde encontramos que la velocidad de evaporación o la rata de evaporación es mayor inclusive a 1. O sea, hay aquí un espacio que lo que nos dice es, señor, es obligatorio curar. Yo personalmente, que insisto, pues yo que llevo toda la vida y viviendo en clima cálido y que casi toda nuestra zona de influencia es clima cálido, pues digamos que yo digo, hombre, hacer toda esta vuelta para al final encontrar que es obligatorio curar, creo que de una vez. No nos pongamos con tantos tecnicismos de una vez. Cali, Jamundí, Jumbo, Palmira, Ibagué, Neiva, Pereira, Armenia, inclusive Pasto, que sabe tener ciertas temperaturas al mediodía, inclusive variaciones de temperatura muy altas entre la madrugada y el mediodía. ¿Sí? Ahí también hay un concepto muy importante que revisar y es ese delta de temperatura, esa diferencia en menos de 12 horas, tener diferencias hasta de más de 14 grados, son dañinas también para el concreto y hay que reforzar mucho las condiciones de curado. Entonces miren que el tema no es un tema tan sencillo, el tema tiene bastantes aristas. Por eso yo digo, lo más sencillo, señores, curemos. Curemos es una forma de hacer lo que hablábamos al principio, cerrar con broche de oro todo nuestro proceso de producción y colocación de concreto. Mire que la velocidad del viento tiene una incidencia alta, aun cuando no tenemos velocidad del viento, o sea, aun cuando no hay viento, 0 kilómetros por segundo, hay contracciones por la misma reacción química del cemento, hay contracciones.
Ahora, cuando empieza a aparecer el viento, pues empezamos a tener contracciones mayores. ¿Sí? Y aquí no estamos hablando de supervelocidades, estamos hablando de velocidades más bien moderadas y ya empezamos a tener, entre más alta la curva, miren, empezamos a tener mayores retracciones. O sea, retracciones expresadas en milímetros por metro. A cada metro estamos teniendo retracciones hasta de 8 milímetros cuando tenemos velocidades por encima de 7 metros por segundo. Insisto, es una velocidad moderada del viento. Entonces, la protección para el viento también es muy importante, por eso es muy importante usar barreras de viento, ¿sí? Barreras de viento que también, especialmente para superficies como pavimentos, pisos, losas, porque también nos vamos a evitar mucho esos problemas de contracción plástica o de fisuración. Esos famosos mapitas superficiales que nos aparecen en la parte de arriba de nuestros concretos. Mire, un buen curado, por ejemplo, es mantener la formaleta. La formaleta mantiene protegida la superficie. O sea, mientras no retiremos la formaleta, la superficie del concreto está protegida en los casos donde tengamos formaleta. Pero una vez retiramos la formaleta, inmediatamente tenemos que empezar a aplicar técnicas de curado. En este caso, los señores pues tienen, además de barreras de viento, también barreras de sol, o sea, fundir losas bajo techo. eh, los climas son tan complejos que esto se hace necesario, tener cubiertas a lo largo del proyecto. Estas barreras de viento que normalmente son cerramientos también del mismo proyecto nos ayudan mucho a que la velocidad del viento disminuya y no tengamos fenómenos de contracciones fuertes. Acá hicieron un encierro completo con estas polisombras, taparon tanto por encima como por alrededor para poder garantizar que su concreto se mantuviera en condiciones de humedad y temperatura óptimas. Aquí también se hace un cerramiento, esto sí es barrera pura de viento. Y mire la conciencia aquí de esta imagen. Lo que tenemos atrás es un espacio abierto grandísimo. A muchos kilómetros de ahí para allá de espacio, donde seguramente en la tarde, normalmente en la tarde, los vientos agarran una velocidad muy fuerte porque no hay barreras, no hay edificios, no hay otras construcciones que impidan que el viento, que hagan que el viento baje la velocidad. Entonces, cuando tenemos estos espacios abiertos, es indispensable estas barreras de viento. ¿Sí? Mire, los mismos cerramientos de las obras nos ayudan mucho e inclusive, mire las cubiertas temporales que se construyen, inclusive livianas para poderlas levantar y trasladarlas en las primeras horas a las zonas que hemos recién vaciado, ¿no? Eso la verdad no es algo exótico, es algo que se hace necesario. Alguien por ahí nos hacía un análisis alguna vez, mire, aquí cuál es la velocidad del viento. Pues la velocidad del viento es la velocidad de los carros, porque el carro cuando va a 30 kilómetros por hora, el viento que genera es un viento de 30 kilómetros por hora. Entonces, si yo estoy fundiendo un carril y estoy permitiendo que en otro carril haya tráfico, pues debo generar una barrera de viento para, para controlar ese fenómeno. ¿Sí? Vamos que en países, esto es una foto vieja de por allá de Estados Unidos, donde tiene una cubierta, pues esto puede ser es toda una estructura con ruedas que se va desplazando a lo largo de todo el pavimento. A medida que voy fundiendo, voy desplazándolo. Yo no necesito pues hacer ese tipo de inversiones. Mire, esto es en uno de los carriles del mío, hace unos 15 años. Vi como muy acertadamente los señores construyeron, el contratista construyó estas cerchas de varilla, tenía varias, y recién terminaba de fundir la losa. Lo que hacía era poner varias de seguido y encima poner un plástico. Se me perdió la foto donde está el plástico encima, pero es algo más o menos como esto. Realmente me inspiré para hacer este dibujito, fue precisamente en ese ejemplo que viene el mío, en el sistema de transporte de acá de Cali. Se colocaron cerchas de este estilo, supremamente livianas, y se ponían bastantes de seguidas y se ponía un plástico encima. Me parece una idea sencilla y necesaria.
Mm, Hablemos para cerrar de dos casos más. Las cámaras de curado. Es muy... lo que puede favorecer, perdón, cualquier eh, eh, sistema de prefabricación, por ejemplo, en la medida que uno hable de prefabricados o, o, o preelaborados, si uno puede en obra hacerlos también. Importante uno poder tener eh, cámaras de curado o generar una especie de cámara de curado. Eh, claro, cuando tenemos una producción bajo techo todo se facilita. Aquí lo que hacen en unos anaqueles o en unas estanterías, poner los elementos de concreto recién fundidos, luego tapan, bajan estas lonas y, y la misma humedad que trata de abandonar la mezcla, más la temperatura que genera la reacción química del cemento, hace que se encierre en ese ambiente cierta humedad y cierta temperatura que garantiza que el concreto desarrolle todas sus características, especialmente resistencias y todo el tema de control de control volumétrico para que no se presenten fisuraciones y, y problemas de porosidades altas y en fin, y problemas que se van a ver reflejados posteriormente en una muy baja durabilidad. Aprovecho para anunciarles que el próximo jueves, creo que 5 de la tarde, con Camacol vamos a hacer precisamente una charla de durabilidad del concreto. Busquen por favor la información, nosotros también vamos a tenerla publicada en nuestra página eh, para que si están interesados puedan participar de esta charla. Próximo jueves, 5:30 de la tarde. Y el viernes estaremos haciendo una charla sobre pisos de concreto, también a esta misma hora, a las 9:30 de la mañana. En estas cámaras de curado también podemos tener unos aspersores, es normal que a veces se tengan unos aspersores o unos sistemas de nebulización de agua, ¿sí? También ayuda bastante en climas cálidos, ayuda mucho, en climas fríos a veces se hace es que se rocea es agua tibia, ¿sí? Entonces, son condiciones que existen que me parece pues que da lugar a que se los mencione, porque cuando estemos enfrentados a este tipo de situaciones, lo importante es que lo hagamos bien, ¿no? Hagamos unas muy buenas cámaras de curado que no dejen escapar el vapor, que es lo que me va a garantizar que se desarrolle la resistencia. Y cuando estamos en obra, esos especímenes, esos cilindros o esas vigas o esos elementos, esas muestras que tomamos para después ir a probarlas a un laboratorio y poder demostrar que lo que hicimos estaba bien, pues bueno, les tengo una noticia, si ustedes no hacen un buen curado, fácilmente ese concreto en el laboratorio va a decir, no, usted, ese concreto está malo, cuando puede que ese concreto en la obra esté bien y haya sido un problema de un mal curado de esa muestra de concreto, ¿sí? Entonces, cuando tengamos esas muestras, mire, hay un caso allí en la fotografía que es el ideal. Los cilindros totalmente cubiertos por el agua. Caso contrario, yo creo que ustedes ya identifican fácilmente cuál es el caso bueno y cuál es el caso no tan, bueno, no tan bueno, no, perdón, el caso malo, el caso perverso, ¿sí? Y no son poquitas veces que nos encontramos con este tipo de situaciones, nos encontramos cilindros montados unos encima de otros, con el agua que no los cubre, inclusive no los sumergimos muchas veces, creemos que simplemente poner un plástico ahí encima va a ser suficiente, ¿sí? Eso para las primeras horas no es lo recomendable, es más, la norma dice manténgalos sumergidos y luego téngalos en una zona fresca después de 16 a 24 horas, ¿sí? Pero en lo posible, manténgalo sumergido. Eh, Todo este recorrido que hemos hecho pues a lo largo del tema del curado ha sido para
generar conciencia de la importancia de este proceso. Voy a dar paso a preguntas. Me parece que vale la pena que este tema del jurado no lo dejemos como algo accesorio. Quiero insistir que en muchas obras, constructoras formales de mi ciudad, y la misma queja la tengo de muchos colegas en otras ciudades, juramos. Es más, recientemente una investigación de uno de mis profesores de la Universidad del Valle con uno de sus muchachos de tesis, creo que era de un posgrado, hizo un recorrido por las obras precisamente para comprobar que no estamos curando. Entonces esto no es un tema accesorio, esto es un tema necesario. Yo simplemente dejo esta reflexión, ustedes que nos están siguiendo y que se están preocupando en esta época de encierro, de aislamiento, preocupándose por mejorar sus conceptos. Pues bueno, pregúntense si van a seguir haciendo sus concretos, hacer un buen curado. Entonces abro paso a preguntas. Alejandro. Hola Inge, ¿qué tal? Bueno, por acá nos están preguntando la ingeniera Osmérida. Ella pregunta que si es cierto que el agua en la que se sumergen las muestras de concreto debe llevar cal. Sí, debe tener una saturación del 3%. Eso es para que garanticemos que esas muestras no tengan pérdida de resistencias por unos temas de solubilidad de algunos de los productos de hidratación del cemento. Entonces es importante hacer la saturación con cal de esos tanques. Ok. Por acá tenemos otra preguntita del señor Jairo Valderrama. Él pregunta que si utilizar acelerante interfiere en el curado del concreto. Usar acelerante nos obliga a ser muy juiciosos con los curados, ¿no? El acelerante, ¿qué hace? Hace que nos traiga resistencias, por ejemplo, de 7 días a 3 días o de 28 días a 7 días. Entonces, ahí en esos casos, las primeras horas o los primeros días deben ser los más estrictos para temas de curado. Voy a aprovechar, no sé, a lo largo de la charla creo que dejé ahí como una inquietud, pero creo que vale la pena reforzarlo. Cuando aceleramos, es muy importante que hagamos un excelente curado esas primeras horas o esos primeros días, dependiendo de las, por ejemplo, si yo una resistencia que esperaba mejor dicho, se recomienda hacer curado hasta el día o hasta la edad en que el concreto tenga el 70% de su resistencia. Entonces, si decimos que un concreto que queríamos tener a 28 días, ahora lo queremos a 7 días, con seguridad que ese 70% lo estamos teniendo más o menos a los 3 días. O si tenemos, por ejemplo, un fast track que es un concreto de 24 horas, esas 24 horas completas garantizarle el curado. Ahora, cuando tenemos retrasos en el fraguado, cuando retardamos accidentalmente o conscientemente, porque también nos pasa que nos excedemos en algunas dosis de aditivo, cuando menos pensamos, se nos ha retrasado el fraguado. En esos casos también es muy importante mantener el curado durante mucho tiempo, porque igual el agua empieza a abandonar la mezcla y empezamos a sufrir contracciones por reducción de volumen. Pero como el concreto está retardado, no está generando resistencia, entonces se está contrayendo y no tengo absolutamente ninguna resistencia que se oponga a esa contracción. Entonces es muy importante también cuando tenemos fenómenos de retardo que seamos también estrictos en el curado. Miren la situación tan interesante y compleja, si quieren,
del curado. Es altamente importante ser conscientes de todo lo que ocurre con el curado. Okay. Bueno, acá tenemos otra. El señor Carlos Alberto Caicedo Castro, que nos pregunta que en las columnas a qué tiempo debemos ponerle el plástico o el vinipel para garantizar un buen curado. Inmediatamente retiramos la formaleta, ¿no? Entonces yo les contaba, la formaleta de por sí es un buen sistema de curado porque me está protegiendo la superficie de su exposición al medio ambiente. Tan pronto quitamos la formaleta, inmediatamente corrémosla, rociémosles agua, apliquémosles un antisol si quieren, pero es muy importante que inmediatamente se haga por todas las caras que queden expuestas. Y en condiciones normales, insisto, 7 días de manera ininterrumpida. Ok, y por acá tenemos la última pregunta, ingeniero Robert, y es, ¿cuál es la mejor técnica de curado para las placas de pavimento? Yo entiendo que por un tema por cierta dificultad para inundarlas, pues no se aplique la técnica pues de inundar. Pero algo muy importante que se hace es aplicarles a esos antisoles o esos curadores químicos, porque esos se pueden aplicar casi que inmediatamente. Digamos que eh, antes de la media hora de haber hecho todas mis tareas de acabado, yo ya puedo empezar a aplicar esas películas de curado, esas películas curadoras. Las primeras horas, aunque los fabricantes de estas películas insisten en que no se degradan, en que duran los 7 días y hasta más, la recomendación de nosotros siempre ha sido esa película curadora para las primeras horas, que nadie va a tener tránsito por ahí encima, pero al día siguiente empiece a rociar agua. Empiece a rociar agua de manera general, especialmente para climas cálidos. Y para climas cálidos, algo que pensé advertir a lo largo de la charla, pero afortunadamente con esta pregunta puedo hacerlo, y es que en climas cálidos además acostumbramos a usar unos reductores de evaporación, o sea, unos productos también químicos que controlan la evaporación del agua, la controlan, no es que la eviten, la controlan. Entonces estos famosos reductores de evaporación son productos que se diluyen en agua, se colocan sobre la superficie, pero no son para exonerarnos del curado, o sea, son simplemente reductores de evaporación porque tenemos condiciones muy altas de temperatura o de viento, pero igual, a pesar de la aplicación de los reductores de evaporación, hay que curar, ¿vale? Ok. Bueno, y unos últimos anuncios, porfa, para que no olvidemos, estemos súper pendientes para mañana. Vamos a tener una charla a las 11 de la mañana, ventas al alcance de todos, para que estén súper pendientes, 11 de la mañana, ventas al alcance de todos. Y recuerden que deben de estar muy pendientes de todas nuestras redes sociales porque tenemos programación para toda la semana. Como el ingeniero Robert lo dijo, tenemos el Club Maestros, jueves 23 de abril a las 6:15 de la tarde, ingeniero Robert, quedó 6:15 de la tarde quedó el Club Maestro. Y nuestra charla de pisos de concreto el viernes a las 9:30. Estar muy pendientes de todas las redes sociales, ahí se van a estar publicando la programación de todas nuestras charlas a lo largo de la semana. Y nada, pues muchas gracias a todos por habernos acompañado, muchas gracias al ingeniero Robert por sus charlas tan valiosas que nos ayudan muchísimo. Nos vemos entonces mañana, que estén muy bien. Listo, Alejandro, muchas gracias a todos los que se sumaron a esta transmisión. Les dejo los datos para cualquier consulta y bueno, feliz día.